La puerta se abrió de golpe y Andrea entró sin llamar, con los ojos encendidos de una furia que nunca le había visto. ¿Es verdad lo que dice Pablo?, preguntó con la voz rota, como si cada palabra le costara sangre. Yo estaba sentada en la cama, con la carta de mi madre aún en la mano, y sentí que el mundo se me venía encima. No supe qué responder. El corazón me latía tan fuerte que creí que ella podría oírlo desde el otro lado de la habitación. Andrea cerró la puerta de un puntapié y se quedó allí, de pie, respirando agitada. La luz del atardecer de Huelva entraba por la ventana y le dibujaba sombras duras en la cara. Era hermosa incluso enfadada, quizás más hermosa todavía. Laura, mírame, exigió. Dime que no es verdad. Dime que no estás prometida con él. Las palabras se me atragantaron. Durante meses había guardado el secreto como quien guarda una herida abierta. Pablo me había pedido matrimonio en Navidad, en casa de mis padres, delante de todos. Yo había dicho que sí porque era lo que se esperaba de mí, porque mi madre llevaba años enferma y no quería darle un disgusto, porque en mi familia las cosas diferentes no existían. Pero cada vez que Andrea me miraba, cada vez que sus dedos rozaban los míos al pasarme el café por las mañanas en la cocina compartida del piso, sentía que traicionaba algo mucho más grande que una promesa. No lo estoy, mentí al fin, con la voz apenas audible. No de la forma que crees. Andrea dio un paso hacia mí. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a dejar caer. Entonces, ¿por qué Pablo va diciendo por todo Huelva que vais a casaros en junio? ¿Por qué me mira con esa sonrisa de ganador cada vez que coincide conmigo en la escalera? Quise decirle la verdad, que cada noche soñaba con ella, que me moría de miedo, que llevaba años huyendo de lo que sentía porque en mi casa el amor entre mujeres era un tema que se mencionaba en susurros y con gesto de asco. Quise decirle que cuando ella se reía en el salón, yo tenía que morderme los labios para no confesarle que me volvía loca. Pero no pude. Las palabras se quedaron atascadas detrás de los dientes. Andrea, por favor, susurré. Es complicado. ¿Complicado?, repitió ella, y su voz tembló. Llevamos meses bailando alrededor de esto, Laura. Meses en los que me miras como si quisieras besarme y luego te alejas corriendo. Meses en los que compartimos el mismo baño, el mismo silencio por las noches, el mismo aire. ¿Y ahora resulta que estás comprometida con Pablo? Se acercó más. Podía oler su perfume barato, el mismo que usaba desde que nos conocimos hace 2 años cuando alquilé la habitación libre de su piso en la calle Gravina. Podía ver las pequeñas pecas en su nariz, la forma en que apretaba la mandíbula cuando estaba a punto de llorar. No lo quiero, confesé al fin, tan bajo que casi no me oí ni yo. No como te quiero a ti. El silencio que siguió fue tan denso que dolía. Andrea me miró como si acabara de clavarle un cuchillo. Luego, sin decir nada, se acercó y tomó mi rostro entre sus manos. Sus pulgares temblaban contra mis mejillas. No juegues conmigo, Laura, susurró. No si no lo dices en serio. Y entonces me besó. Fue un beso desesperado, lleno de rabia y de miedo y de todo lo que llevábamos conteniendo. Sus labios sabían a sal y a lágrimas. Yo respondí con hambre, con culpa, con años de negación derrumbándose de golpe. La abracé por la cintura y la atraje hacia mí hasta que ya no quedó espacio entre nosotras. Cuando nos separamos, las dos respirábamos agitadas. Andrea apoyó su frente contra la mía. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó con voz quebrada. Porque tengo miedo, admití. Miedo de mi familia, de lo que dirán en el barrio, de perderlo todo. Mi madre está enferma, Andrea. Si se entera. No tienes que contárselo todavía, me interrumpió ella. Pero no puedes seguir mintiendo. Ni a ellos ni a ti misma. Asentí, aunque por dentro sabía que era más fácil decirlo que hacerlo. En Huelva, en mi círculo, las cosas no funcionaban así. Mi padre era militar retirado, mi madre devota hasta el fanatismo. Para ellos yo era la hija perfecta que iba a casarse con un buen chico y a darles nietos. La idea de que pudiera amar a una mujer les provocaría algo peor que un disgusto, les rompería el corazón. Esa noche nos quedamos hablando hasta las tantas. Andrea se sentó en la cama a mi lado con la espalda contra la pared, y yo apoyé la cabeza en su hombro.
Le conté todo, cómo había conocido a Pablo en la universidad, cómo él siempre había estado ahí como un amigo seguro, cómo la presión familiar había hecho el resto. Ella me escuchó en silencio, acariciándome el pelo de vez en cuando. «Puedes romper el compromiso», dijo al fin. «Puedes elegirte a ti misma por una vez». «No es tan sencillo», respondí. «Si lo hago, mi madre». «Tu madre te quiere», me cortó. «Y el amor de verdad no te pide que te mates por dentro». Me quedé callada. Tenía razón, pero el miedo era más fuerte que cualquier lógica. Andrea me besó la sien, y me apretó contra ella. «Sea como sea, yo no voy a irme a ninguna parte», murmuró. «Pero no voy a ser tu secreto, Laura». «No puedo». Esa noche dormimos abrazadas por primera vez. No pasó nada más que eso, dos cuerpos buscando refugio en el otro. Pero cuando desperté por la mañana y la vi allí, con el pelo revuelto y la luz de Huelva entrando por la persiana, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Lo que no sabía era que Pablo ya había hablado con mi padre. Y que mi madre, en su afán de protegerme, había decidido intervenir. Los días siguientes fueron una mezcla de euforia y pánico. Andrea y yo nos movíamos por el piso como dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez, nos rozábamos sin querer en la cocina, nos mirábamos por encima del libro o del móvil, nos besábamos en el pasillo cuando creíamos que nadie nos veía. Pero cada vez que sonaba el teléfono y veía el nombre de mi madre en la pantalla, el estómago se me encogía. Una tarde, mientras Andrea estaba en el trabajo, daba clases de inglés en una academia del centro, recibí la llamada que lo cambió todo. «Laura, hija», dijo mi madre con voz temblorosa. «Pablo ha venido a casa. Está muy preocupado. Dice que llevas días evitándolo, que no contesta sus mensajes». Me quedé helada al otro lado de la línea. «Mamá, yo». «No, escúchame», me interrumpió. «Sé que estás confundida. Pablo me lo ha contado todo sobre esa amiga tuya. Andrea, ¿verdad? Dice que os han visto muy juntas». El mundo se detuvo. Sentí que me faltaba el aire. «¿Qué te ha contado exactamente?», pregunté con voz apenas audible. «Que os comportáis de forma inapropiada. Que te está confundiendo, Laura. Que te está alejando de lo que Dios quiere para ti». Las lágrimas me ardían en los ojos. Quise gritarle que Dios no tenía nada que ver con esto, que lo único que Andrea había hecho era mostrarme quién era realmente. Pero no pude. Mi madre siguió hablando, cada palabra como una piedra. «Pablo es un buen hombre. Te quiere. Y tú le dijiste que sí. No puedes tirar todo por la borda por un capricho, hija. Piensa en mí. Piensa en lo que dirá la gente». Cuando colgué, me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano, temblando. Andrea llegó una hora después y me encontró así. «¿Qué ha pasado?», preguntó alarmada al ver mi cara. Le conté todo. Ella escuchó en silencio con el rostro cada vez más pálido. «Entonces Pablo está difundiendo rumores», dijo al fin. «Está intentando aislarte». «No son rumores y son verdad», respondí con amargura. «No, Laura. Son armas. Está usando a tu familia para controlarte». Esa noche discutimos por primera vez. Andrea quería que confrontara a Pablo, que le dijera la verdad a mi madre, que rompiera el compromiso de una vez. Yo solo podía pensar en el rostro de mi madre si se enteraba, en cómo su enfermedad podría empeorar con el disgusto. «No puedo hacerle eso», repetí una y otra vez. «No ahora». «¿Y a ti sí puedes hacértelo?», gritó Andrea. «¿Cuánto tiempo más vas a seguir viviendo a medias?». Se fue al salón y cerró de un portazo. Yo me quedé en la habitación llorando hasta que no quedaron lágrimas. Al día siguiente Pablo apareció en el piso sin avisar. Andrea no estaba. Yo abrí la puerta y allí estaba él con su sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. «Laura, tenemos que hablar», dijo con tono conciliador. Entró sin esperar invitación. Se sentó en el sofá y me miró con esa mezcla de pena y superioridad que tanto odiaba. «Sé que estás confundida», empezó. «Andrea te ha metido ideas raras en la cabeza. Pero esto es solo una fase.
Muchas chicas pasan por esto antes de casarse. Una fase. Repetí, incrédula. Sí. Es normal tener dudas. Pero tú y yo llevamos años juntos. Nuestras familias se conocen. Tenemos un futuro planeado. No tengo ningún futuro contigo, Pablo, dije al fin, con la voz temblando. Nunca lo he tenido. Él me miró como si le hubiera abofeteado. No digas tonterías. Estás alterada. Cuando te calmes. No voy a calmarme, le corté. Te quiero como amigo, Pablo. Siempre te he querido así. Pero no te amo. No de la forma que tú quieres. Se quedó callado un momento. Luego su expresión cambió. ¿Es por ella? Preguntó con voz fría. ¿Por Andrea? No respondí. No hacía falta. Te estás equivocando, Laura, dijo. Y cuando te des cuenta, va a ser demasiado tarde. Tu madre ya sabe lo que está pasando. Y no va a permitir que tires tu vida por la borda. Se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Te doy una semana para pensarlo. Después de eso, se lo contaré todo a tu padre. Y sabes cómo se pone con estas cosas. Cuando se fue, me derrumbé en el suelo. Andrea llegó poco después y me encontró así. Me abrazó sin preguntar, solo me sostuvo mientras yo lloraba contra su pecho. No voy a dejar que te hagan daño, murmuró contra mi pelo. Pero ambas sabíamos que el daño ya estaba hecho. Los días siguientes fueron un infierno lento. Mi madre llamaba a diario, cada vez más angustiada. Pablo había cumplido su amenaza y le había contado su versión, que Andrea me había seducido, que yo estaba confundida, que necesitaba ayuda. Mi madre, desesperada, había hablado con el párroco. Me citaron a una charla en la parroquia del barrio. Andrea quería acompañarme. Yo no la dejé. No serviría de nada, le dije. Solo empeoraría las cosas. Fui sola. El párroco, un hombre mayor de mirada severa, me habló de pecado, de tentación, de la importancia de la familia. Mi madre lloraba a mi lado, agarrándome la mano como si temiera que fuera a desaparecer. Hija, solo queremos lo mejor para ti, repetía una y otra vez. Cuando salí de allí, me sentía sucia. Como si realmente hubiera hecho algo malo por amar. Esa noche le conté todo a Andrea. Ella me escuchó en silencio con el rostro cada vez más duro. No puedes seguir así, dijo al fin. Te están destruyendo. Tengo miedo, admití. Si rompo con todo, los pierdo para siempre. ¿Y si no rompes, qué pierdes? Preguntó ella con voz rota. A ti misma. Nos miramos en la penumbra de la habitación. Sabía que tenía razón. Pero el miedo era un animal vivo dentro de mí arañando. Al día siguiente Andrea recibió una llamada de la academia. Le habían sugerido que buscara otro trabajo. Alguien había hablado con el director. Alguien había mencionado conducta inapropiada con una alumna adulta. No hicieron falta nombres. Cuando me lo contó se derrumbó por primera vez. La vi llorar como nunca la había visto llorar. Es por mí, dije con voz ahogada. Todo esto es por mí. No, respondió ella secándose las lágrimas. Es por gente que tiene miedo de que seamos felices. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Pablo y quedé con él en la playa de Punta Umbría. Necesitaba decírselo cara a cara, sin intermediarios. Nos encontramos al atardecer. El mar estaba tranquilo, pero yo temblaba. Pablo, esto se acaba aquí, dije sin preámbulos. No voy a casarme contigo. Nunca. Él me miró largo rato. ¿Estás segura? Preguntó al fin. Sí. Entonces no hay más que hablar, dijo con voz fría. Pero no esperes que tu familia te reciba con los brazos abiertos. Se dio la vuelta y se fue. Yo me quedé allí mirando el mar, sintiendo que acababa de saltar al vacío. Cuando volví al piso, Andrea me esperaba con una maleta en la mano. ¿Qué haces? Pregunté alarmada. Me voy, respondió.
No puedo seguir aquí viendo cómo te destruyen por mi culpa. No, supliqué. Por favor, no te vayas. Laura, mírate. Estás desapareciendo. Cada día te alejas más de ti misma. No puedo ser la razón por la que te pierdas. Intenté abrazarla, pero ella se apartó. No es justo para ninguna de las dos, dijo con lágrimas en los ojos. Te quiero demasiado para verte sufrir así. Y se fue. Me quedé sola en el piso con sus cosas todavía en el armario, su olor en las sábanas, su ausencia en cada rincón. Los días siguientes fueron un vacío absoluto. No comía, no dormía. Mi madre llamó varias veces, pero no contesté. Pablo había cumplido su amenaza, mi padre sabía todo. Me dejó un mensaje de voz que no pude terminar de escuchar, lleno de rabia y decepción. Una semana después, recibí una carta de Andrea. La había enviado desde Sevilla, donde se había ido a casa de una amiga. Laura. No te escribo para pedirte que vengas. Te escribo para decirte que te quiero y que siempre te querré. Pero no puedo ser tu secreto ni tu sacrificio. Elige vivir, Laura. Elige de verdad. Si algún día puedes hacerlo sin mirar atrás, aquí estaré. Andrea. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Luego hice algo que nunca pensé que tendría valor para hacer, llamé a mi madre y le pedí que viniera al piso. Cuando llegó estaba pálida y ojerosa. Se sentó en el sofá con las manos apretadas en el regazo. Mamá, empecé con voz temblorosa. Tengo que decirte algo. Ella me miró con miedo. Sé lo que vas a decir, murmuró. Pablo ya me lo contó. No, la interrumpí. No sabes nada. Porque Pablo no sabe nada. Y le conté todo. Le hablé de Andrea, de lo que sentía, de cómo había intentado negarlo durante años por no decepcionarla. Le hablé del miedo, de la culpa, del amor que no podía seguir escondiendo. Mi madre lloró. Lloró como nunca la había visto llorar. Pero no me interrumpió. Cuando terminé se quedó en silencio un rato largo. Siempre supe que eras diferente, dijo al fin con voz ronca. Desde pequeña. Pero tenía miedo. Miedo de lo que diría la gente, de lo que diría tu padre. Pensé que si te guiaba hacia lo normal, se te pasaría. Se levantó y se acercó a mí. Me tomó las manos. Perdóname, hija, susurró. Perdóname por no haberte protegido de mí misma. Nos abrazamos y lloramos juntas. Fue la primera vez que sentí que mi madre me veía de verdad. Los días siguientes fueron difíciles. Mi padre no quiso hablar conmigo durante semanas. Pero mi madre empezó a venir al piso, a conocerme de nuevo. Un día trajo una foto antigua mía de cuando era niña, sonriendo sin miedo. Esta es mi hija, dijo. La que quiero recuperar. Poco a poco empecé a sanar. 3 meses después, tomé el tren a Sevilla. Andrea trabajaba en una librería cerca de la Alameda. La encontré ordenando estanterías, con el pelo más corto y una expresión cansada pero serena. Cuando me vio, se quedó paralizada. Hola, dije simplemente. ¿Qué haces aquí? Preguntó con voz temblorosa. He venido a elegir vivir, respondí. ¿De verdad? Me miró largo rato. Luego dejó los libros y se acercó. ¿Y tu familia? Mi madre está aprendiendo. Mi padre tardará más. Pero ya no voy a vivir para complacerlos. Andrea me miró con lágrimas en los ojos. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada. Nos abrazamos en medio de la librería. Algunos clientes nos miraron, pero ya no me importaba. Volvimos a Huelva juntas un fin de semana. Mi madre nos invitó a comer. Fue incómodo al principio, silencios, miradas, platos que se pasaban con manos temblorosas. Pero cuando Andrea ayudó a mi madre a llevar los platos a la cocina y las oí reír por algo tonto, supe que había esperanza. Mi padre nunca llegó a aceptarlo del todo. Pero un día, años después, cuando mi madre empeoró y pasó sus últimos meses en casa, él vio cómo Andrea cuidaba de ella como si fuera su propia madre. Vio cómo yo cuidaba de las dos.
Y una tarde sin decir nada, dejó una taza de café delante de Andrea como lo hacía conmigo. No fue una gran declaración. Pero fue suficiente. Andrea y yo nunca nos casamos. En España ya podíamos, pero no necesitamos un papel para saber lo que éramos. Vivimos juntas en el mismo piso de la calle Gravina, con las ventanas abiertas al sol de Huelva y al ruido de la vida pasando. A veces cuando miro a Andrea dormida a mi lado, pienso en aquella noche en que entró sin avisar y lo cambió todo. Pienso en el miedo, en el dolor, en las lágrimas. Y pienso que valió la pena. Porque al final elegí vivir. Y elegí amor.